La ciencia tiene un nombre para lo que te ocurrió esa noche. Lo llama parálisis del sueño. Lo estudia en laboratorios con electrodos en el cuero cabelludo y sensores en los ojos. Lo mide en ondas cerebrales, en niveles de cortisol, en patrones de transición entre la fase REM y el estado de vigilia. Los investigadores de neurología tienen gráficas y estadísticas. Saben exactamente en qué milisegundo el cuerpo debería recuperar el control muscular y por qué a veces ese proceso se demora. Tienen el mecanismo, tienen el nombre, pero no pueden explicar una sola cosa. No pueden explicar por qué en todas las culturas del mundo, sin ningún contacto entre sí, en siglos que van desde la Edad Media hasta hoy, millones de personas que jamás se conocieron y nunca compartieron un texto ni una tradición, describen exactamente la misma presencia. El mismo peso en el pecho, el mismo terror sin nombre, la misma figura oscura en el rincón, o sobre el cuerpo, o junto a la cama, que observa con una atención que no es neutral. Eso la ciencia no lo explica. Y cuando digo que no lo explica, no lo digo como crítica a la ciencia. Lo digo como una observación que a mí, personalmente, me detuvo cuando me puse a investigar el tema. Porque esa contradicción, el mecanismo explicado, el contenido sin explicación, es exactamente donde comienza lo que quiero hablarte hoy. Mira, yo llegué a investigar este tema de una manera que no fue académica. Llegué porque lo viví. Después de la muerte de Lucía, hubo un periodo de casi 3 meses en que yo no dormía bien. Y cuando digo que no dormía bien, no hablo de insomnio ordinario. No hablo del que da vueltas en la cama pensando en lo que tiene que hacer al día siguiente. Hablo de noches en que me despertaba a las 2, a las 3 de la madrugada, con la certeza absoluta, inmediata, sin margen de duda, de que había algo en ese cuarto que no debería estar ahí. Y no podía moverme, no porque tuviera miedo de moverme. El cuerpo simplemente no respondía. Era como si la voluntad y el cuerpo hubieran quedado en distintos cuartos y la conexión entre los dos se hubiera cortado de golpe. Mi mente estaba completamente despierta. Escuchaba, notaba la temperatura, sentía el peso de las cobijas, pero si intentaba levantar un brazo, nada ocurría. Si intentaba girar la cabeza hacia el lado donde sabía que había algo, el cuello no obedecía. Eso duró segundos, a veces lo que sentí como varios minutos, aunque sé que probablemente no fue tanto. Y cuando el cuerpo volvía, cuando el brazo finalmente se movía y yo encendía la luz, el cuarto estaba vacío. No le dije esto a nadie durante semanas. Me lo explicaba a mí mismo como el duelo, como el agotamiento, como el sistema nervioso de un hombre de 60 años que había perdido a su esposa y que estaba pagando ese precio de maneras que no entendía del todo. Me decía, Emiliano, esto es estrés. Esto es lo que el cuerpo hace cuando no puede procesar más. Pero había algo que ese argumento no explicaba. En todas esas noches, la presencia que sentía no era vaga. No era la sensación difusa de una casa que suena de noche o de un hombre solo que confunde los ruidos con algo más. Era específica. Tenía un lado del cuarto, tenía una orientación, y la sensación que producía no era la del que está triste o asustado por razones ordinarias. Era algo más hondo que eso. Una sensación de amenaza que venía de afuera, no de adentro. Fue leyendo las cartas de Padre Pío cuando encontré la descripción de lo que yo había estado viviendo. Y lo que encontré no me alivió inmediatamente. Primero, me heló la sangre. Después, mucho después, fue la primera pieza de algo que cambió completamente cómo yo pasaba las noches. Voy a contarles algo sobre Padre Pío que los libros de devoción popular no suelen incluir. No porque sea un secreto, está documentado en sus cartas, en los testimonios de los frailes del convento de Santa María delle Grazie en San Giovanni Rotondo, en las biografías autorizadas.
está en las fuentes, pero cuando se habla de Padre Pío y los demonios, se habla de los ataques físicos, los golpes que los frailes escuchaban desde el pasillo, las mañanas en que lo encontraban en el suelo con el hábito rasgado, las cartas donde él describía noches de combate que los confesores en Roma leían con una mezcla de admiración y de algo que probablemente era terror. Se habla de eso, y es real, está documentado, pero lo que raramente se menciona es lo que Padre Pío describía antes de los golpes. En sus cartas al Padre Agostino da San Marco in Lamis, el director espiritual que lo acompañó en los primeros años más difíciles de su vida en el convento, Padre Pío dejó algo registrado que yo leí varias veces antes de entender del todo lo que estaba leyendo, antes de la manifestación física, antes de que los frailes del pasillo pudieran escuchar nada, antes de que el combate se volviera audible y verificable para otros. Había un momento previo que él describía con una precisión que me parece notable viniendo de un fraile sin formación científica de ningún tipo. Ese momento era exactamente lo que yo había experimentado en mi cuarto en Zacatecas. El cuerpo que no responde. El peso en el aire que no es temperatura, que no es presión barométrica, que no tiene causa física visible. Y la certeza de una presencia, no de un ruido, no de una sombra que el ojo capta en la periferia. La certeza, antes de cualquier dato sensorial concreto, de que algo estaba ahí. Padre Pío lo llamaba reconocimiento, como si fuera la firma que él había aprendido a identificar con la misma precisión con que un médico aprende a reconocer los síntomas de una enfermedad que todavía no se ha manifestado del todo, pero que ya está ahí, ya está en movimiento, ya está preparando lo que viene. Y en su peor noche documentada, las cartas a Padre Agostino lo dejan registrado con una claridad que no deja margen de interpretación. Eso que él llamaba reconocimiento fue el preludio de algo que comenzó a las 10 de la noche y no terminó hasta las 5 de la mañana. 7 horas. 7 horas de combate físico documentado por los frailes que estaban al otro lado de las paredes de esa celda. Padre Pío fue golpeado, fue arrastrado por el piso, fue tirado de la cama. Y en sus propias palabras, al escribirle a Padre Agostino después de esa noche, dijo algo que no puedo leer sin que se me haga un nudo. Realmente pensé que era la última noche de mi vida, o si no me moría, me volvería loco. Un fraile de 21 años, solo en una celda, 7 horas. Y lo que comenzó esa noche, comenzó de la misma manera que comenzaban todas las noches. El cuerpo que no respondía. El peso en el aire, el reconocimiento. Ahora quiero que piensen en algo conmigo. Japón, siglo VIII. Un artista budista graba una imagen en madera que se usará durante siglos en los templos. La imagen muestra un cuerpo humano inmovilizado, tumbado, con una figura oscura encima. La leyenda que acompaña la imagen usa 2 palabras, kanashibari, que en japonés significa literalmente atado con cadenas de hierro. No metafóricamente, literalmente. La sensación de no poder moverse, de estar inmovilizado por algo que no se puede ver, pero que tiene un peso completamente real, era tan consistente en la experiencia japonesa de ese momento que necesitó un nombre propio. Inglaterra medieval. Un texto de folclore del siglo XI describe lo que los campesinos llamaban Old Hag, la bruja vieja, que se sube al pecho de quien duerme y le impide respirar y moverse. El pánico de despertar sin poder mover el cuerpo. La figura oscura que no se puede ver con claridad, pero que está ahí, con toda su presencia, con todo su peso. Mundo árabe clásico. Los textos del siglo IX hablan del jinn al-kabuz, el jinn que aplasta.
El espíritu que se instala sobre el durmiente en el momento exacto entre el sueño y la vigilia y que produce la parálisis y el terror que hoy los manuales de neurología llaman alucinación hipnopómpica. Europa medieval, el incubo y el súcubo. La presencia nocturna que aplasta, que paraliza, que produce un terror específico que los teólogos de la época distinguían cuidadosamente del miedo ordinario de los sueños. 4 culturas, 4 continentes, 4 siglos sin contacto entre sí de ningún tipo, y las 4 describiendo la misma experiencia con una consistencia que no tiene explicación neurológica. La neurología puede explicar el mecanismo, puede decirles a ustedes exactamente qué ocurre en el cerebro durante la transición entre la fase REM y el estado de vigilia, por qué la atonia muscular del sueño a veces persiste varios segundos después de que la conciencia ya despertó, por qué ese estado produce alucinaciones hipnopómpicas. Todo eso está explicado. Lo que no está explicado es el contenido. Las alucinaciones ordinarias son aleatorias, son producto de lo que el cerebro tiene almacenado, de los miedos y memorias del individuo, de lo que procesó ese día. No tienen un contenido consistente entre culturas que no se conocen. No producen la misma figura, el mismo peso en el pecho, el mismo terror específico que los testigos describen en Japón y en Inglaterra y en el mundo árabe y en la Europa medieval de la misma manera. Si esto fuera puramente neurológico, el contenido debería ser aleatorio. No lo es, y esa no aleatoriedad es exactamente donde la ciencia termina y donde comienza la pregunta que yo creo que muchos de los que están escuchando esto ya se han hecho alguna vez. Antes de seguir, necesito ser preciso sobre algo. No toda parálisis del sueño es lo mismo. Padre Pío lo sabía mejor que nadie. Él que había experimentado durante décadas los niveles más intensos de interferencia nocturna que un ser humano puede experimentar sin perder la razón, y por muy poco, según sus propias palabras, enseñaba con una claridad que los exorcistas modernos confirman que hay diferencias fundamentales en el origen de lo que se siente durante esas noches. El primer origen es psicológico. El agotamiento extremo, el duelo, la ansiedad sostenida que no tiene dónde ir durante el día, todo eso tiene efectos sobre lo que la mente produce en los momentos de transición entre el sueño y la vigilia. El sistema nervioso de un ser humano que está cargando más de lo que puede procesar de día traslada esa carga a las horas de la madrugada, cuando la guardia baja y los filtros ordinarios de la mente consciente se relajan. Lo que produce puede ser muy vívido, puede ser muy aterrador, y sin embargo, su origen está completamente adentro, no afuera. Yo mismo viví algo de eso en los meses después de la muerte de Lucía. No todo lo que sentí en esas noches tenía el mismo origen. El duelo hace cosas al sistema nervioso que la medicina documenta con precisión, y algunas de las noches que pasé tenían esa explicación. El segundo origen es angélico. Esto es lo que menos se explica y lo que, cuando se explica, más sorprende. Los ángeles custodios acompañan, no de manera abstracta, no como figura poética. El Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 336, es explícito en esto. Y esa presencia, en momentos de particular vulnerabilidad, noches de crisis, períodos de prueba intensa, el umbral del sueño cuando el alma está más expuesta, puede ser perceptible, no de manera dramática, de manera suave, como la certeza de que alguien está ahí, aunque no se le pueda ver. La diferencia entre la presencia angélica y lo que viene del enemigo es algo que Padre Pío describía con una claridad que sus penitentes recogen en sus testimonios. Lo que viene del ángel custodio no intimida, puede sorprender, puede producir una cierta aprensión si uno no está acostumbrado. Pero debajo de esa sorpresa hay calma.
una calma que no se puede fabricar, pero que está ahí, reconocible, por debajo de todo lo demás. El tercer origen es el que más importa para lo que quiero hablarles hoy, y es el que la ciencia puede nombrar, pero no puede explicar de fondo. El padre Gabriel Amorth, exorcista oficial de la diócesis de Roma durante décadas y autor de una documentación sobre el combate espiritual que ningún otro texto del siglo XX iguala, describió en sus memorias algo que a mí me parece uno de los testimonios más honestos y más desconcertantes que he leído sobre este tema. Y Amorth era un sacerdote formado. Había estudiado teología, había asistido a exorcismos antes de convertirse en exorcista. Sabía intelectualmente lo que podía esperar. Y sin embargo, en uno de los primeros exorcismos en los que participó, antes de ser él el exorcista, sino estando presente como testigo, algo ocurrió que él no esperaba sentir personalmente. No fue el poseído lo que lo afectó. Fue algo que sintió en el espacio del cuarto. Lo describió así: sentí con una claridad que no admitía dudas que algo me observaba. No desde la persona que estaba siendo exorcizada, desde el espacio del cuarto mismo. Una atención dirigida hacia mí que no tenía ojos visibles, pero que era tan real como el peso de una mano sobre el hombro. El aire en un rincón del cuarto cambió, y lo que sentí no fue solo miedo. Fue la certeza específica de ser el objeto de una atención que no era neutral, que no era indiferente, que me estaba mirando de una manera que yo nunca había sido mirado antes. Amorth escribió eso décadas después, como testigo de primera persona, sin adorno, sin dramatismo, como el médico que describe un síntoma. Y cuando yo leí eso, reconocí lo que él describía, porque era lo mismo que yo había sentido en mi cuarto en Zacatecas en esas noches después de la muerte de Lucía. No la presencia vaga, la atención específica, la certeza de que algo me miraba de una manera que no era indiferente. Eso fue lo que me convenció definitivamente de que no todo lo que yo había estado viviendo en esas noches tenía el mismo origen. El padre José Antonio Fortea, teólogo especializado en demonología cuya obra los exorcistas de la Iglesia consideran la referencia más rigurosa del siglo XXI, documenta algo en su trabajo que me parece decisivo para entender lo que ocurre durante estas experiencias nocturnas. El enemigo usa la ventana, no metafóricamente, en el sentido estratégico del término. El momento de transición entre el sueño y la vigilia, ese intervalo de segundos en que la conciencia ha despertado, pero el cuerpo todavía está en la atonia muscular del sueño REM, es, según la tradición espiritual que Fortea sistematiza, el punto de máxima vulnerabilidad del ciclo diario. No porque la teología diga que ese momento neurológico tiene un estatus especial, sino porque es el momento en que la guardia está más completamente baja. La mente no ha procesado todavía el día que empieza. Las defensas ordinarias de la conciencia despierta. La voluntad activa, la intención deliberada, la capacidad de responder a una amenaza, todavía están en el territorio del sueño. El cuerpo no responde. La mente está despierta, pero sin las herramientas de la vigilia plena. Ese intervalo de segundos es una puerta entreabierta, y el objetivo del enemigo en ese momento no es el ataque en sí, no todavía. El objetivo es más sutil y más dañino a largo plazo: instalar el miedo, un miedo muy específico, localizado en el espacio más íntimo que una persona tiene. No el miedo general a lo que ocurre en el mundo, el miedo a tu propio cuarto, a tu propia cama, al momento exacto en que debes descansar y que ahora se ha convertido en el lugar donde algo que no puedes controlar ocurre. Fortea lo documenta en sus estudios de casos de opresión leve, el nivel más común de interferencia demoníaca.
el que no requiere exorcismo, sino discernimiento y herramientas concretas, como uno de los patrones más frecuentes y menos identificados correctamente. La persona que lo vive no lo llama opresión espiritual, porque no tiene ese vocabulario. Lo llama que no puede dormir bien, que ese cuarto le produce una incomodidad que no puede explicar, que se despierta con algo que se demora horas en irse, algo que no es simplemente el residuo de una pesadilla ordinaria. Amorth lo precisó de una manera que me parece exacta cuando lo leí. Hay una diferencia entre el terror que produce una pesadilla intensa y lo que permanece después de una experiencia de opresión nocturna. La pesadilla, por más vívida que sea, se disuelve. El estado de horror que deja una pesadilla ordinaria se va en minutos, a veces en segundos. La mente reconoce al despertar que era un sueño. Lo que queda después de la opresión espiritual no se disuelve de esa manera. Hay algo que los teólogos del combate espiritual llaman residuo, un peso interior que persiste cuando la oscuridad del cuarto ya se fue, cuando la luz del día ya entró, cuando el cuerpo ya se movió y la parálisis ya se dio. Una sensación que no es exactamente miedo, pero que tampoco es paz. Como si algo hubiera estado en un espacio que no debía haber estado, y esa intrusión hubiera dejado una huella. Padre Pío describía exactamente eso en sus cartas. Era como si alguien que no debía estar ahí hubiera estado ahí de todas formas. Ahora quiero que piensen en lo que eso significa a largo plazo. Una persona que experimenta eso regularmente, que se despierta semana tras semana con ese residuo, que ha asociado el momento de dormirse con la anticipación de algo que no puede controlar. Esa persona, sin que nadie le haga nada dramático, sin ningún ataque espectacular, va perdiendo algo muy concreto: el descanso. Y la persona sin descanso real, el descanso que restaura, no el sueño interrumpido que deja el cuerpo en el mismo agotamiento de antes, es una persona cuya vida espiritual se va erosionando de maneras que ella misma no siempre puede rastrear hasta la causa. La oración se siente forzada. La misa del domingo llega con un cansancio que no cede. El rosario, que antes tenía cierta hondura, ahora se reza de manera mecánica porque el interior está demasiado agotado para más que el movimiento automático de los dedos sobre las cuentas. No hace falta un ataque dramático. Basta con que alguien no duerma bien durante semanas. Padre Pío lo sabía porque lo había vivido desde adentro. El que pasó décadas luchando para mantener su vida espiritual en medio de noches que ningún ser humano ordinario podría soportar, sabía mejor que nadie lo que la privación sistemática del descanso le hace a un alma. Raramente dormía solo en sus peores periodos. Pedía a otro fraile que se quedara con él hasta que conciliara el sueño. Algo tan humano, tan básico, tan alejado de la imagen del gigante espiritual invulnerable. Y sin embargo fue el mismo Padre Pío quien dejó documentada la respuesta más concreta y más simple que yo he encontrado para exactamente esto. No una respuesta para después del ataque, una respuesta preventiva. Una respuesta que actúa antes. Quiero que entiendan bien por qué esto es diferente a lo que yo pensaba que se hacía. Cuando uno habla de combate espiritual nocturno, la imagen instintiva es la del que reacciona, el que se despierta con algo y entonces reza, el que siente la presencia y entonces hace la señal de la cruz, el que está en medio de la parálisis y entonces invoca el nombre de Cristo. Esas respuestas tienen valor. No las estoy descartando. Pero Padre Pío, en sus cartas y en lo que enseñaba a sus penitentes, hacía hincapié en algo que me tomó tiempo procesar. El momento en que uno está en medio de la parálisis es el momento de menor capacidad de respuesta. La voluntad está parcialmente suspendida. El cuerpo no responde. La mente está despierta, pero en un estado que no es el de la vigilia plena. No es el estado en que la fe opera con toda su fuerza.
La respuesta que se da en ese momento es válida, pero no es la defensa principal. La defensa principal es la que se establece antes de entrar en ese estado de vulnerabilidad, antes de apagar la luz. Esa es la diferencia entre lo que Padre Pío llamaba la protección reactiva, responder al ataque cuando ya está ocurriendo, y lo que él practicaba como hábito cada noche, sin excepción, la declaración territorial que cierra el acceso antes de que la puerta se entreabre. Lo que Padre Pío hacía cada noche sin excepción fue documentado por los frailes del convento que lo observaron durante décadas. No era un ritual elaborado. No requería tiempo especial ni preparación que un hombre ordinario no pudiera reproducir en su propio cuarto. Era el signo de la cruz, en voz audible, sobre sí mismo, sobre el lecho y sobre los 4 ángulos del espacio. No como gesto devocional, no como el signo de la cruz mecánico que uno hace al entrar a una iglesia o al empezar una comida, como lo que los exorcistas llaman una declaración de posesión territorial. El signo de la cruz, pronunciado en voz que suena en ese espacio físico, antes de que la oscuridad llegue, antes de que el cuerpo entre en el estado de vulnerabilidad del sueño. Hay una razón teológica precisa por qué esta práctica actúa antes y no después. Los teólogos del combate espiritual, Amorth, Fortea, y detrás de ellos toda la tradición de los padres de la Iglesia que escribieron sobre esto, son unánimes en algo que la catequesis moderna rara vez transmite con claridad. El demonio no tiene acceso al pensamiento humano. Solo Dios lo tiene. Lo que ocurre en el interior de la mente de un ser humano, la oración silenciosa, el acto interior de voluntad, el pensamiento que no se exterioriza, eso es invisible para el adversario. Pero el espacio físico no es invisible. El aire de ese cuarto, las paredes, la oscuridad que llena ese espacio cuando se apaga la luz. Eso es territorio que puede ser ocupado y que el enemigo puede usar como punto de acceso hacia la persona que duerme ahí. La palabra pronunciada en voz audible entra en ese espacio físico. El signo de la cruz, hecho en voz que suena en ese cuarto, antes de que la oscuridad lo llene, hace algo en ese espacio que ninguna oración en silencio puede hacer con la misma eficacia en ese momento específico. Declara en el espacio mismo, en el aire de ese cuarto, en esas paredes, en esa oscuridad que está por llegar. ¿Quién tiene la autoridad ahí? No como magia, como acto de fe que ocurre en el espacio físico antes de que la vulnerabilidad llegue. Pero Padre Pío no se detenía en el signo de la cruz. Había algo más que él practicaba todas las noches y que sus frailes documentaron como algo tan constante como el hábito o el escapulario: la oración al ángel custodio. No la invocación genérica del ángel guardián, la oración específica que su madre le había enseñado de niño y que él nunca abandonó. No importaba cuán intensa hubiera sido la noche anterior. No importaba qué tan cansado estuviera al acostarse. Ángel de Dios, mi custodio, que me has sido dado por la divina providencia, ilumíname, guárdame, dirígeme y gobiérname esta noche. No es una oración larga, no requiere memorización especial. Cualquier persona que haya pasado por la catequesis básica la conoce. Pero Padre Pío la rezaba con algo que los frailes que lo observaban describían como atención real, no la recitación automática. El acto deliberado de dirigirse a alguien que está ahí, que escucha, que tiene asignada una misión específica de protección sobre esa persona en ese espacio. El ángel custodio no es una figura decorativa de la devoción popular. Es una realidad de la fe que la Iglesia afirma con toda la seriedad del dogma. Y Padre Pío, que los había visto, que tenía experiencia directa de esa realidad de una manera que muy pocos seres humanos tienen, rezaba esa oración cada noche como alguien que está poniendo en aviso a quien tiene la responsabilidad de guardar la puerta. Y añadía un tercer elemento:
el agua bendita en las sienes al acostarse. No el recorrido completo del cuarto, eso lo hacía en otras circunstancias, en momentos de opresión más evidente, el gesto simple, antes de cerrar los ojos, de tocar las sienes con agua bendita. Padre Pío recomendaba ese gesto a sus penitentes que vivían noches de opresión con una precisión que quedó documentada en sus testimonios. Lo llamaba el recordatorio físico de que ese cuerpo fue sellado en el bautismo. No es un cuerpo neutral que el enemigo puede usar como terreno disponible. Es un cuerpo que fue marcado, que fue santificado, que pertenece a Cristo desde el día en que el agua bautismal lo tocó. El agua bendita en las sienes es la memoria física de ese sello, no magia, memoria. La memoria que el cuerpo necesita antes de entrar en el estado de mayor vulnerabilidad de todo el día. Aquí necesito contarles algo que lleva tiempo esperando el momento correcto. Hay una noche específica que marcó el antes y el después en mi relación con lo que yo estaba viviendo en ese cuarto en Zacatecas. Había pasado semanas con esas noches, semanas de despertarme con lo que ya les describí. Semanas de convencerme de que era el duelo, de que era el sistema nervioso, de que era un hombre de 60 años que había perdido a su esposa y que estaba pagando ese precio de maneras que no entendía del todo. Hasta esa semana en que leí las cartas de Padre Pío. No fue solo que reconocí lo que él describía, fue que encontré también en esos mismos textos lo que él hacía cada noche antes de acostarse, y leí eso con la mezcla de humildad y de vergüenza que siento cuando me doy cuenta de que la respuesta estaba disponible todo el tiempo, y yo no la usé porque nunca se me ocurrió que hubiera algo que hacer antes del ataque. Yo rezaba el rosario, yo me encomendaba a Dios al acostarme, pero lo hacía en silencio, en el pensamiento, como acto interior que no salía del espacio de mi mente. Esa noche hice algo diferente. Antes de apagar la luz, me puse de pie junto a la cama. Hice el signo de la cruz en voz audible, mis labios moviéndose con sonido real en ese cuarto. Caminé hasta los 4 ángulos del cuarto, empezando por el ángulo que la presencia siempre me parecía ocupar. Y en cada ángulo, en voz baja, dije que ese espacio pertenecía a Cristo, no como fórmula, como declaración. Después, de pie junto a la cama antes de acostarme, recé la oración del ángel custodio en voz que sonaba en ese cuarto. Y me toqué las sienes con el agua bendita que había estado en mi mesa de noche desde que Lucía murió y que yo nunca había usado para nada concreto. Me acosté. No hubo nada dramático. No hubo señal visible de que algo había cambiado. No hubo experiencia mística ni confirmación sobrenatural de que lo que había hecho servía para algo. Hubo silencio. No el silencio de un cuarto vacío, que era el silencio que yo había estado conociendo durante semanas. El silencio de un cuarto que estaba en paz. Conozco la diferencia. La sentí esa noche por primera vez en meses. Dormí, sin interrupción, sin el despertar a las 2 de la madrugada, sin la parálisis, sin el peso en el pecho que se quedaba después de que el cuerpo por fin respondía. Solo dormí. Y al despertar, algo que yo no había notado que había estado pesando en mí. La anticipación que cada noche me acompañaba al acostarme. El peso de lo que probablemente iba a pasar de madrugada ya no estaba. No porque el problema hubiera desaparecido para siempre, sino porque yo había hecho algo que no había hecho antes. Había declarado en ese espacio físico, en voz audible, antes de que la vulnerabilidad llegara, a quién le pertenecía ese espacio. Y lo que habitualmente se instalaba en ese cuarto había encontrado que la puerta ya estaba cerrada. Quiero ser honesto sobre algo que me parece importante. No estoy diciendo que lo que yo viví en esas noches, después de la muerte de Lucía, fue necesariamente todo de origen espiritual. El duelo hace cosas reales al sistema nervioso.
El agotamiento produce experiencias nocturnas que no tienen causa espiritual. La neurología moderna tiene razón en lo que explica. Lo que estoy diciendo es que hay una línea de distinción que Padre Pío enseñaba a reconocer. Una línea que no siempre es fácil de trazar, pero que, cuando se conoce, cambia completamente lo que uno hace con lo que experimenta. La parálisis del sueño de origen puramente psicológico deja confusión al despertar. A veces, terror transitorio. Pero en el fondo, cuando el terror se disuelve, lo que queda es la normalidad ordinaria. La mente que procesó demasiado durante el sueño y necesita tiempo para reorganizarse. Lo que Padre Pío y los exorcistas modernos identifican como señal de algo diferente es el residuo que no se disuelve. La sensación que sigue ahí cuando la luz ya está encendida y el cuarto está claramente vacío. El peso interior que no responde al argumento racional de que era solo el sueño. La sensación específica que Padre Pío describía, como si alguien que no debía estar ahí hubiera estado ahí de todas formas. Esa distinción importa porque determina qué hacer. Si el origen es psicológico, lo que corresponde es atención médica, descanso, tiempo, posiblemente ayuda profesional. Padre Pío no era enemigo de la medicina. Fundó un hospital. Tuvo médicos toda su vida y nunca confundió las necesidades del cuerpo y la mente con las necesidades del espíritu. Si el origen es espiritual, lo que corresponde es exactamente lo que él practicaba cada noche. La señal que ayuda a distinguir, según los teólogos del combate espiritual, es simple. Lo que viene del sueño ordinario o del sistema nervioso bajo estrés, por más intenso que sea, se disuelve cuando la razón actúa. Lo que viene de la interferencia espiritual no se disuelve cuando la razón actúa. Persiste contra la lógica. El terror ordinario cede cuando la mente lo examina. El residuo espiritual no cede de esa manera. La diferencia es perceptible, y una vez que se ha sentido ambas cosas, no se confunden. La práctica que Padre Pío dejó documentada para exactamente esto tiene una lógica que quiero que quede clara, porque no es un protocolo de pasos que hay que seguir mecánicamente. Es la comprensión de lo que ocurre en el espacio físico antes del sueño y la respuesta deliberada a eso. El espacio físico del cuarto donde uno duerme no es territorio neutral. La tradición espiritual que Padre Pío vivió y transmitió entiende ese espacio como algo que puede ser declarado, que puede ser sellado, que puede ser reconocido como territorio que pertenece a Cristo antes de que la vulnerabilidad del sueño lo convierta en una puerta entreabierta. El signo de la cruz en voz audible no es un gesto automático. Es una declaración que ocurre en ese espacio físico antes de que la oscuridad llegue. La oración al ángel custodio en voz que suena en ese cuarto no es un rezo mecánico de antes de dormir. Es poner en aviso deliberadamente a quien tiene asignada la responsabilidad de guardar ese espacio. El agua bendita en las sienes no es un ritual supersticioso. Es la memoria física del sello bautismal. El recordatorio que el cuerpo necesita antes de entrar en el estado de mayor vulnerabilidad de todo el día. 3 acciones simples que cualquier persona puede hacer en 2 minutos antes de apagar la luz, pero que Padre Pío no hacía como rutina. Las hacía como declaración, como el acto deliberado del bautizado que reconoce la realidad del espacio donde va a dormir y que actúa sobre esa realidad antes de que la vulnerabilidad llegue. Esa es la diferencia entre el protocolo y la fe activa. Quiero volver por un momento al dato que abrió esta conversación. El dato que la ciencia no puede explicar. Japón, Inglaterra, el mundo árabe, la Europa medieval. 4 culturas sin contacto entre sí, describiendo la misma experiencia con una consistencia que no tiene explicación neurológica. Yo creo que esa consistencia no es accidental.
No creo que sea accidental porque lo que esas cuatro culturas describían no es simplemente la parálisis muscular de la transición REM. La parálisis muscular la puede explicar la neurología. Lo que esas cuatro culturas describían, lo que le daban nombre, lo que consideraban lo suficientemente real y lo suficientemente consistente como para merecer un nombre específico en cuatro lenguas distintas, es la presencia que acompaña a la parálisis, la figura, el peso, la atención hostil. Eso no es el mecanismo neurológico. Eso es el contenido que el mecanismo neurológico no puede producir de manera consistente entre culturas que no se conocen. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico. La tradición de la Iglesia siempre lo supo. Padre Pío lo vivió de una manera que ningún texto académico puede capturar. Y lo que esas cuatro culturas del mundo estaban documentando, cada una con sus propias palabras y su propio vocabulario, es la misma realidad que Padre Pío describía en sus cartas al Padre Agostino, cuando nombraba lo que él reconocía en los minutos previos a las noches más duras de su vida. El enemigo no descansa, y la zona de transición entre el sueño y la vigilia es una de las puertas que intenta usar cuando ninguna otra está abierta. Pero las puertas pueden cerrarse antes de que se intente abrirlas. Eso es lo que Padre Pío enseñaba. No con complicación ni con drama, con la práctica constante, cada noche, del bautizado que reconoce la realidad de lo que enfrenta y que actúa sobre ella antes de que la vulnerabilidad llegue. Esta noche, antes de apagar la luz, no después de que algo ocurra antes, 3 acciones. La primera, el signo de la cruz en voz audible en ese cuarto. Los labios que se mueven con sonido real, no un susurro en la mente. La declaración que ocurre en el espacio físico antes de que la oscuridad lo llene. La segunda, la oración al ángel custodio en voz que suena en ese cuarto. Ángel de Dios, mi custodio, que me has sido dado por la divina providencia, ilumíname, guárdame, dirígeme y gobiérname esta noche. Dicho como quien habla con alguien que está ahí y escucha, no recitado como fórmula. La tercera, si hay agua bendita disponible. Y si no hay, conseguirla esta semana es una acción concreta que cambia lo que viene a continuación, tocar las sienes antes de cerrar los ojos. El recordatorio físico del sello bautismal. La memoria que el cuerpo necesita antes de entrar en la zona de mayor vulnerabilidad. Esas 3 acciones juntas hacen lo que ninguna de las 3 hace por separado con la misma eficacia. Sellan el espacio, activan la guardia angélica y recuerdan al cuerpo que pertenece a Cristo desde antes de que fuera adulto, desde antes de que tuviera miedo de las noches, desde el día en que el agua del bautismo lo marcó. Padre Pío lo sabía porque lo había vivido desde adentro. El hombre que pasó las noches más duras que un ser humano puede pasar en una celda de convento en San Giovanni Rotondo. El hombre que le escribió al Padre Agostino que pensó que era su última noche o que se volvería loco. Ese hombre también sabía algo que no siempre se menciona con la misma frecuencia que se mencionan los ataques. Sabía cómo protegerse antes de dormirse, y eso lo practicó cada noche de su vida hasta el final. No como garantía de que no pasaría nada, como declaración deliberada de a quién pertenece ese espacio, como acto de fe del bautizado que reconoce la realidad del combate y que no entra en la zona de vulnerabilidad sin haber sellado la puerta primero. Tú puedes hacer lo mismo esta noche, con las mismas herramientas que Padre Pío tenía en esa celda del convento número 5 de San Giovanni Rotondo. Si algo de lo que escuchaste hoy tocó algo que llevas tiempo viviendo sin saber cómo nombrarlo, esas noches que la ciencia nombra pero no explica del todo, esa sensación que no se disuelve cuando la razón actúa, ese residuo que persiste más allá de lo que cualquier pesadilla ordinaria deja.
Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Padre Pío no eligió el combate, le fue impuesto, pero lo que él aprendió en décadas de noches que ninguno de nosotros puede imaginar completamente, lo dejó documentado para que personas como nosotros, con noches mucho menos dramáticas que las suyas, pero igualmente reales, tuviéramos herramientas concretas, no teoría, herramientas, para esta noche, para el cuarto específico donde vas a dormir. Aquí en el Centinela del Rosario seguimos hablando de lo que Padre Pío vivió y enseñó sobre el combate espiritual real. No como curiosidad histórica, como práctica concreta para las noches concretas que muchos de los que escuchan esto están viviendo ahora mismo sin tener a nadie que les diga exactamente qué tienen en las manos. Si hay alguien en tu familia, en tu comunidad, que está pasando por esto, que se despierta con algo que la ciencia nombraría parálisis del sueño, pero que se siente como algo más que eso, comparte este video con ellos. No para hacer crecer un canal, sino porque lo que Padre Pío dejó documentado puede cambiar las noches de alguien que lo necesita esta semana. Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga